Buen día, amigos. Hoy es día domingo, un domingo del mes de julio, después de haber tenido la oportunidad de celebrar el Día de la Independencia de Venezuela. Venezuela, ese país que nos hace sentir mucha nostalgia, demasiada nostalgia por los lugares que dejamos. Y sin duda, a veces uno piensa que sufre de alguna depresión, y realmente no se trata de eso. Se trata de no darle salida a la nostalgia. Y yo, que soy un cazador de tristezas, pues a veces siento que las cosas que se deben hacer no se hacen. Y estoy seguro que no se hacen, no porque no las quieran hacer. Estoy convencido que no se hacen porque no saben cómo hacerlas. Y es lamentable tener que decir esto, porque quienes tienen que tomar las decisiones son los que están allí, no los podemos cambiar. Ojalá todo esto pudiera hacerse como se hace en las grandes ligas, donde un equipo perdedor se hace de un buen jugador y comienza a ganar. Es decir, en el mercado de agentes libres uno podría comprar, digo yo, 10 políticos de cierto nivel, y podría también comprar un poco de eso que ya no lo venden en la botica, que es eso que permite rebajar las soberbias, que eso que permite, un jarabe que permite disminuir la arrogancia, y un jarabe que también que ayuda a darse cuenta que no siempre lo que parece ser una ganancia lo es. Y obviamente nos conseguimos en Venezuela con mucho de esto y con muy poco jarabe. Pero antes de seguir con esto, porque hoy tengo un programa en el que quiero conversar con ustedes y con Ronald, que debe estar al llegar, de un tema que me ha fascinado mucho desde siempre, pero que hoy lo voy a tratar a propósito de un hecho que ocurrió y que sigue ocurriendo en España. Voy a saludar a Douglas José Colmenares, un muchacho a quien conocí en la Facultad de Economía. Caramba, excelente amigo. También al doctor Mario Pineda. Ese es mi hijo Mario Pineda, que es cirujano plástico, que vive fuera de los Estados Unidos y que se ha labrado una excelente carrera en el mundo de la medicina. Y ha logrado un alto prestigio en la actividad en la que se desenvuelve. También a José Gregorio, un jovencito a quien le dicen Goyito, pero no porque es Goyito, sino porque es chiquito. Y también saludo a María Hernández, que está por allí, y en particular al hombre de las mejores paellas margariteñas, que yo no he probado, pero que los que la han probado dicen que son exquisitez. No está en Margarita, pero cuando fue a Margarita se paseó por Juan Griego y allí se comió una catalana frita. Y el hombre pidió para acompañarla, porque es un hombre que es de exquisito paladar, unos pedacitos de casabe rociados con aceite de oliva extra virgen, porque tiene que ser extra virgen, y unos toquecitos de ajo del Maco, que es donde se produce el mejor ajo de la isla de Margarita. Ese es Erwin Patiño. No nos hemos visto nunca, pero lo siento en mi corazón como si fuera un hermano que nació lejos, porque yo nací en la vecindad y él nació en el Maco. Y entonces, pero son pueblos cercanos. Bueno, estoy esperando a Ronald Rodríguez porque quería comentarles a Ronald Rodríguez hoy un libro escrito por Ulrich Walker que se llama El fracaso de la República de Weimar. Y muchos de ustedes me preguntarán, ¿y quién es Weimar? Pues no vale la pena
señalar mucho acerca de él, pero sí es bueno decirles que fue el gobierno alemán, el gobernante alemán, que dio paso a Hitler. Es un libro que estoy leyendo ahora a propósito de la real posibilidad de que la democracia esté desapareciendo en el mundo y que las democracias liberales, como las conocemos, son las que de alguna manera han evitado las conflagraciones entre los grandes países. Sí, es verdad que han habido enfrentamientos en el mundo, pero de menor cuantía si nos atenemos a lo que fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y la propia creación de las Naciones Unidas, que hoy parece un aparato inservible, sin embargo, ha tenido su razón de ser. Pero lo que viene preocupando a la humanidad, o a un sector de la humanidad, es que la democracia corre peligro. Corre mucho peligro, y este libro lo que viene es a poner de manifiesto algunos de los elementos ya esgrimidos por algunos pensadores acerca de esta pérdida de libertades que han sufrido los seres humanos en estos últimos tiempos. Y les preocupa mucho más porque hay quienes afirman que la meca de la democracia, de la separación de poderes, de que nadie está por encima de la ley, en fin, y que la libertad de expresión es una garantía, al igual que la defensa de los derechos humanos, que es Estados Unidos, pudiera estarse comprometiendo. Yo no puedo opinar con propiedad acerca de un tema que, a pesar de conocerlo, no me siento en capacidad de dar una opinión lo suficientemente confiable como para servir de marco a una discusión. Pero lo que sí es que quisiera que supiéramos no, y no está en peligro porque la gente ya no quiere la democracia. Es porque probablemente la gente le solicitó a la democracia cosas que efectivamente no podía cumplirle. Y porque en democracia se vota por elegir un gobierno, pero nadie garantiza, ni siquiera los electos, nadie garantiza que ellos vayan a cumplir las promesas que le hicieron al electorado. Y en el tiempo se han ido decantando por los Milei, por los Bolsonaro, por los Petro, por los López Obrador, por los Bukele, por los Ortega y por Chávez. Ya está Ronald Rodríguez conmigo, que yo me imagino que como es un excelente lector y siempre está pendiente de lo último que está saliendo y tiene una excelente formación también en lo político, quisiera saludar a Ronald y a su vez decirle que estaba comentando el fracaso de la República de Weimar a propósito de lo que yo supongo que está ocurriendo en las democracias del mundo. Es decir, pareciera ser que hay un desplazamiento de los países hacia regímenes autoritarios como el de la India, como el de Turquía, como el de Corea del Norte, como el de Irán, como el de Rusia, como el de China, y ¿por qué no? ¿Por qué no? Hacia el Israel de Netanyahu. Y generalmente, cuando las democracias comienzan a tener esas filtraciones y esos problemas, los eventos de conflagración mundial se presentan. Buen día, Ronald, ¿cómo va todo? Volvemos a tener inconvenientes con el audio de Ronald. El domingo pasado tuvimos ese inconveniente. Creo que lo escuchas. Buen día, Ronald. ¿Me escuchas? Ahora sí, perfecto, ahora lo escucho, perfecto. Está un poquito oscuro, pero está muy bien. Mira, que me extrañó que en la lista que acabas de hacer no mencionaste a los Estados Unidos. A propósito. A los Estados Unidos de Donald Trump. A propósito, porque eso merece un comentario aparte, porque a pesar de que señalé de que pudieran estarse dando situaciones similares, es bueno estudiar este caso a partir justamente de los Estados Unidos y no tomándolos como ejemplo, digo.
Pero bueno, si quieres hablar de eso, habla también. Pero no me parece que sea una mala idea. ¿Me escuchas? Te estoy escuchando, pero hay algún problema con tu equipo. Voy a tratar de reunir dinero acá para mandarte un equipo que te sirva, porque creo que estás muy obsoleto. Este, de verdad que te voy a tener, creo que voy a tener que enviarte un equipo. Comprarte un equipo será, porque, bueno, y tienes que empezar a hablar con los clientes, porque si no, no vas a poder pagar los equipos. Habla, pues, habla, a ver si te puedo ir. Ayer, el domingo pasado, chicos, no pudimos conectarnos porque Ronald no pudo hacer la conexión vía audio. Sobre lo que estabas diciendo, Ajá, vamos pues. creo que si lo llevamos al campo de la administración, tema que tú dominas mejor que yo, y del tipo de liderazgo y del tipo de gerencia, yo creo que si lo llevamos a la teoría de la gerencia por objetivo, es eso que nosotros los abogados llamaríamos la ley de la causalidad, que no de la casualidad, y en gerencia se habla de la gerencia por objetivo, es decir, que si dado A debe ser B, no importa lo que ocurra entre A y B, siempre que se dé A, tiene que ocurrir B. Yo creo que en Moderna está ocurriendo mucho de eso, ante la insatisfacción de las grandes mayorías por la falta de resultados mediatos o inmediatos a sus problemas, a sus demandas, a sus soluciones, llegan estos señores que se saltan a la torera toda la estructura jurídica que pudiera haber en cada uno de los países, y cuando se proponen algo dicen voy a hacer esto y lo hacen, indistintamente de lo que tengan que hacer o no tengan que hacer en el camino de A a B, es decir, si tienen que pasar por un congreso, si tienen que tener un presupuesto aprobado, si tienen que cumplir con una ley de licitaciones que tiene 14 pasos, etcétera. Por ejemplo, Bukele dijo, voy a acabar con el problema de la inseguridad en El Salvador. Bueno, agarró y construyó una cárcel modelo, agarró, los metió presos como sea, los persiguió, los buscó, los arrestó, no respetó en muchos de los casos los derechos humanos, los metió presos, tiene no sé cuántos miles de delincuentes o presuntos delincuentes en El Salvador presos, y bueno, y bajó el índice de delincuencia y el pueblo feliz. El pueblo feliz porque ya no hay delincuencia. Cuando se trata de un presidente que debe cumplir con las formalidades democráticas, él puede tener toda la mejor intención del mundo, pero entre los voy a meter preso y se cumplen todos los extremos legales y se respetan todos los derechos humanos y que se deban respetar, etcétera, pasa mucho tiempo y la delincuencia no baja. Con el presidente Trump está pasando también, él dice, o hacen lo que yo digo o yo los jorobo, y los jorobo a través de impuestos y esto, aquello, hay algunos que ceden, que transigen, y hay otros que no, pues entonces después vienen los problemas jurídicos, después vienen los problemas legales, después vienen los problemas en tribunales, pero en teoría el presidente está haciendo lo que la gente quiere que haga, es decir, que América First, América primero, y que me dé resultados, gerencia por objetivo. Modi en la India le va a cambiar el nombre hasta la India, le va a cambiar el nombre hasta la India y en eso anda. Erdogan es representativo, igual que Orbán en Hungría, es representativo de otro fenómeno político, la ciencia política lo está estudiando, que es lo que llaman los autoritarismos electorales. Es decir, logran 3, 4 objetivos y después se cobran con esos 4 objetivos todas las mayorías y se reeligen y se vuelven a reelegir. Yo creo que el problema fundamental está en satisfacción de la demanda, y que ya la democracia liberal formal como la conocemos no es suficiente para atender, vuelve la palabrita, para atender las demandas de los grandes colectivos y de las grandes mayorías. Déjame interrumpirte un momento para preguntarte lo siguiente. Y de eso, por ejemplo, sin duda que Bukele cumplió una cosa que para los salvadoreños era muy importante, el problema de la seguridad.
Y estoy seguro que Modi también ha logrado en la India un proceso de desarrollo económico por mucho tiempo esperado y postergado. Y sin embargo, podemos ver hoy, por ejemplo, que la India en unos 10 o 20 años pudiera ser la tercera economía del mundo, si acaso no la segunda. Y en el caso de Turquía, independientemente de los problemas que hay en Turquía, yo pienso que Erdogan con su gobierno, tal como tú lo describes, también ha logrado ciertas mejorías, pero lograron cosas. Es decir, pueden mostrar algo, pero ¿qué mostró el chavismo en Venezuela para tener un comportamiento similar? Y además de eso, sabiendo que no gozan del apoyo popular, se mantienen en el poder. Te lo planteo como categoría sociológica, no solamente lo político. No, Ronald volvió otra vez a tener inconvenientes con la... Algo de lo que me oyes. Ahora te estoy oyendo, pero por momentos se te escapa te quedas algo mudo, como si Bueno, estuvieras... lo que te quería decir es que el chavismo, Hugo Chávez, en un primer momento logró dos cosas fundamentales. Logró llenarle los bolsillos a la gente, mejor dicho, los bolsillos no, logró llenarle los estómagos a la gente un poquito, pero se lo llenó, la gente tenía con qué comer a bajo costo y tenía una serie de beneficios y de prebendas a un costo altísimo para el erario público, pero a ellos no les costaba nada. Y lo otro que logró era algo que los sociólogos, que son muy agudos hoy día para analizar la situación nacional, regional y local con una precisión de relojero, pero en aquel momento no lograron determinar algo que estaba ahí, y es como se llama el gran resentimiento, la gran rabia que había en un importante sector de la población venezolana que se vio reivindicado, que se vio vindicado por la acción de Hugo Chávez. Eso de que yo una vez iba en un supermercado en tiempos infelices, iba a un supermercado y una cola grandísima para comprar unos pollos. Entonces yo le dije a uno de los de la cola, si es que te gusta a ti, que te tengan en cola, y que me contestó, a mí no me importa, porque yo voy a tener mi pollo. En cambio tú no vas a tener nada. Entonces, ese ejemplo me representa a mí lo que consiguió en la gente Hugo Chávez, es decir, ver vindicada su marginalidad y su miseria y su deseo de venganza de los que más tienen o de los que tenían un poquito más que ellos y que tenían menos dificultades para acceder al mercado alimentario que resulta ser demasiado básico. Perdona que te voy Entonces, con esas dos banderas, el pueblo se sintió identificado con Hugo Chávez y le dio ánimo y entusiasmo, y cada vez que venía una votación, votaban más o seguían votando por él, y bueno, y así fuimos llegando hasta el día de hoy. Fíjate tú que ahorita perdona la que te gran lucha interrumpa. de los venezolanos no es, la gran lucha de los venezolanos ahorita no es por el salario. Ahorita los venezolanos lo que están es pendientes de cuándo van a pagar el bono este, el bono aquello, el bono lo otro, porque son felices cobrando bonos que no impactan en el salario, y la gente está tranquila y está feliz con ese tipo de, por lo menos una buena parte de la población venezolana. Perdona que te interrumpa porque has dado dos elementos que son ciertos pero intangibles y que tienen que ver mucho con sentimiento. Me has hablado de resentimiento y de venganza. Es decir, el venezolano estaba resentido porque creía que debería tener acceso a más bienes, a más servicios, a más comodidad, que no tenía porque alguien se los había quitado. Y está vengándose de los que cree que le debían dar esas cosas y no se las dieron a ellos sino a otros. Pero lo que te quería plantear es lo siguiente: en el caso de Modi, en el caso de Erdogan, en el caso chino, en el caso de Bukele, hay elementos reales
que permiten inferir que la gente logró satisfacer algunas de sus expectativas. En el caso venezolano, más allá de cobrar venganza, más allá de darle rienda suelta a los resentimientos, yo no siento que, por ejemplo, Chávez haya dejado una obra que la gente diga, mira, Chávez fue capaz, hizo todas las cosas malas, pero fue capaz, por ejemplo, de mejorar la educación. O Chávez fue capaz de mejorar el sistema de salud. O Chávez fue tan bueno que en Venezuela no había electricidad y Chávez la puso. O los campesinos en Venezuela vivían como unos parias y sin embargo con Chávez lograron la redención. Y los trabajadores petroleros, ahora dueños de la industria petrolera, lograron que por primera vez en el mundo unos trabajadores lideraran el cambio político. Es decir, mi pregunta te la hago porque no te la hago por Chávez, porque Chávez sea un presidente venezolano y porque tú eres venezolano, sino te la hago porque es que justamente hay presidentes que se van deslizando hacia el autoritarismo. Fíjate tú, por ejemplo, a Milei tú le puedes decir todo lo que quieras, pero Milei ha logrado controlar la inflación en Argentina. Y ese es un mal endémico que tenían los argentinos. Y él lo ha logrado superar y eso le ha dado ventaja en el apoyo de la gente. En el caso venezolano, ya vimos que el gobierno cometió el desatino, el gran error del gobierno chavista fue en aceptar contarse. Eso no lo ha hecho nadie. ¿Tú crees que si Fidel Castro se hubiera contado en Cuba, se hubiera dado cuenta enseguida que los cubanos no lo quieren? En Venezuela pasó lo mismo, pero yo no sé por qué motivo, quién aconsejó al señor Maduro y a su combo para eso. Ahora, quiero cambiar porque estamos muy rápido, estamos metiéndonos mucho en el tema y tenemos que ir un poco más rápido. Fíjate, en el libro este de que yo hablaba... Lo mismo que lo venían aconsejando hasta antes. Lo mismo que tienen retratado a la oposición venezolana desde hace mucho tiempo y saben qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y dónde hacerlo, dónde atacar, dónde incidir para que la oposición reaccione exactamente como ellos quieren que reaccionen. Ese ha sido el gran secreto del chavo madurismo, que ha sabido interpretar al país y a la oposición a la perfección. Fíjate tú que el libro este que yo sé que ya empezaste a leer y que lo comentaremos después ya personalmente, en El fracaso de la República de Weimar, él termina diciendo, bueno, como una serie de factores para determinar y llegar a la conclusión de la llegada de Hitler al poder, en el entorno que se acercaba al presidente en el momento. En Venezuela, Chávez también tuvo un entorno tóxico, por supuesto, pero un entorno, en fin de cuentas, que en un primer momento, luego ya el entorno del chavismo, de Chávez comenzó a cambiar cuando él asume a Fidel como su héroe, como su líder, y entonces ya poco oyó a los venezolanos. Pero el entorno que Chávez tuvo al principio, donde incluso estuvo una figura nefasta que para la historia será un objeto de estudio, que fue José Vicente Rangel. Sin embargo, el Rangel que llegó a ministro de Defensa y Miquelena y otros más, era un entorno menos tóxico que el que Chávez llegó a tener con los cubanos. En el caso alemán también dicen que el entorno fue así, y en casi todos los gobiernos de estos gobiernos el entorno pesa mucho, e incluso te digo que en los análisis que hacen de lo que pudiera llamarse el fracaso electoral Biden, está el entorno que estuvo a su alrededor, que no lo dejó ver nada, que lo manejó a su antojo, y eso es lo que tiene a Estados Unidos probablemente en una situación tan difícil como la que tú anotabas al principio. En fin, ¿tú no crees de verdad que aun cuando la democracia es libertad de poderes, libertad de expresión, libertad de los derechos humanos, etcétera, ¿tú no crees que los presidentes están tan aislados que terminan en manos de esos entornos que les hacen tomar decisiones que favorecen al entorno pero no a la población? O la pregunta fue muy larga, o Ronald está pensando. Decir es que totalmente los entornos afectan el liderazgo de cualquier presidente. Es muy difícil conseguir a un presidente que no esté vacunado por su entorno. Ahora, que sepan escoger o no el entorno, ya harina de otro costal. Tú que eres lector
de la prensa española como yo a diario, te das cuenta que en todos los órdenes de la vida española, desde la política, desde la social, desde la deportiva, la económica, siempre que tú lees alguna nota de prensa, alguna información, siempre se refiere al entorno, lo que dice el entorno, lo que le sugiere el entorno. En el campo deportivo es muy evidente cuando agarran y te dicen el entorno del jugador más cual. El problema es cuando tú tienes que, acaba de terminar el Congreso del Partido Popular, el 21ª edición del Congreso del Partido Popular, y Feijóo Alberto Núñez Feijóo acaba de elegir a su entorno inmediato. Y su entorno inmediato será el que lo ayudará a él a construir la fórmula exitosa que necesita España para salir del atolladero en el que se encuentra. Ahora, la primera decisión que debió haber tomado él es quién es su entorno, y la segunda decisión es los controles que él mismo le debe poner a ese entorno. Pero más allá de todo eso, hay algunas críticas en torno a Feijóo dentro del Partido Popular, es que el entorno que él se trajo desde su Galicia natal, donde fue 4 veces presidente, parece ser que es un entorno muy influyente, al que le cierre el acceso a algunos sectores, a algunas personas, en protección del presidente Feijóo. Es decir, el entorno, tú no puedes gobernar tú solo, tú no puedes mandar tú solo, tú no puedes dirigir tú solo. Lo que tienes es que saber escoger y después establecer los controles para ese entorno, ¿no? Y no dejar que ese entorno te obnubile el 100% de tu visión y de tu capacidad de reacción y de análisis. Bueno. No puedes venir después a decir, como dice Pedro Sánchez, que él no sabía que su entorno inmediato, es decir, los 3 con los que comenzó su carrera ascendente hacia la primera a la jefatura de gobierno español y del Partido Socialista Obrero Español, que él no sabía absolutamente nada de lo que estaban haciendo en teoría a sus espaldas, lo que era su entorno inmediato. Es decir, tú no puedes estar solo, pero sí tienes que escoger un buen equipo y saber controlar, establecer los controles de ese equipo. Ahora, Ronald, obviamente entramos en los terrenos de la península ibérica. ¿Y cuándo no? Si nosotros somos hijos putativos de España. Esa España que tanto queremos. Yo no sé por qué motivo yo quiero a España tanto como quiero a la vecindad. Y no a la vecindad del Chavo. Pero bueno, lo que te iba a preguntar es lo siguiente. Vamos a irlo haciendo más rápido porque se nos acaba el tiempo, Ronald. Y como tú bien sabes, el oro está muy caro. ¿Qué diferencias consigues tú, y eso rapidito, entre la infidelidad y la prostitución? Infidelidad y la prostitución. La prostitución es un servicio al cual tú acudes en un momento de necesidad, entre comillas. La infidelidad es la incapacidad que tú tienes de renunciar a lo viejo para mantenerte en lo nuevo. Entonces quieres jugar, como dicen uno por aquí popularmente, quieres jugar doble play. Eres incapaz de renunciar a tu esposa, es decir, esto se acabó, esto terminó, yo me enamoré, estoy en una nueva situación, hay una nueva persona en mi vida y no somos capaces de asumirla, sino que los venezolanos, y no digamos me refiero a los venezolanos en particular porque me atrevo a decirlo que como son más vivitos y sabemos más que todo el mundo, generalmente queremos batear doble play, es decir, tener una oficial que es la señora con la que estamos casadas y una aventura por ahí. Yo creo que la diferencia está entre la infidelidad y la prostitución en la incapacidad que tenemos de renunciar a lo que ya no existe. Ok, muy bien. Llevado eso al plano de la economía, te diré que en el caso, por ejemplo, de la prostitución, no se trata de otra cosa que de un mercado de bienes transables, de bienes corporales transables. ¿Ok?
Y en el caso de la infidelidad, tal como tú la describes, estaríamos hablando del costo de oportunidad. ¿De acuerdo? Eso, por supuesto, en otro momento, cuando tengamos a bien hablar sobre la teoría económica, pues lo explicaremos con mucho más soltura y con mucho más amplitud, a menos que Patiño, que está ahí oyéndonos, quiera participar, porque él dirige un programa de macroeconomía. Pero bueno, fíjate tú lo siguiente. Yo, que leo, como tú ya habías dicho, la prensa española, me he dado cuenta que Pedro Sánchez tiene un hermano que hace cosas que no debería ser el hermano de un presidente. Que la mujer de Pedro Sánchez, Begoña, que yo no he podido tener una foto de Begoña para poderla observar bien, también ha hecho sus cositas. Y los secretarios de organización de Pedro Sánchez, que es el secretario general del Partido Socialista Obrero de España, son parte importante de una trama de bandidos. ¿Ok? Y entonces resulta que al principio decían que el señor Ábalos lo estaban investigando porque él había sido quien recibió en Barajas a Delcy Rodríguez, que llegó con 40 maletas que nunca nadie se supo de qué contenido tenían esas maletas. Y si bien es cierto que Delcy tenía o no tenía derecho a bajar en territorio europeo, etc. Ese día la recibe José Luis Ábalos, que era el ministro de Transporte con Sánchez, y además tenía un socio llamado Coldó García. Por cierto, que son injustos, porque ¿cómo van a poner la operación Coldó cuando los peces gordos eran un tipo de apellido Cerdán? Pero fíjate lo siguiente, se llama Santo Cerdán, ¿verdad? Un santo, pero se llamaba Santo. Entonces, la vaina se llama Operación Coldó. Coño, ¿por qué no la ponen Operación Ábalos? El más pendejo siempre, Coldó, Operación Coldó. Coldó dice que él sabe las maletas, pero que él no lo va a decir. El más pendejo no. Lo que pasa es que dentro de toda esta situación hay varias tramas y varias subtramas. Por ejemplo, Ábalos se ve involucrado con Delcy Rodríguez, no por Coldo. Se ve involucrado con Delcy Rodríguez por un señor, un empresario privado, un comisionista de apellido Aldama. Claro, pero está bien. Que todo el mundo dice Ronald, que es socio de Delcy Rodríguez. Sí, Ronald, pero aquellos tipos son ministros. Coldo García es un operador que todo el mundo se lo atribuía a Ábalos porque era su asistente. Pero las investigaciones ahora han determinado que era un asistente que le pusieron a Ábalos, pero el que se lo puso fue Pedro Sánchez. Y el que recomendó el nombre fue Cerdán, pero esa es otra trama distinta. Pero está bien, distinta a la de Cole, a la de Ábalos y Delcy. Lo llama el grupo tóxico, Ronald. Yo lo que estoy diciendo es, carajo, si aquel era ministro y el otro era ministro, secretario de organización y tal, el nombre que yo no sé si es que para el marketing es mejor Coldo que Ábalos. Yo pienso que sí, pero la prensa dice el caso Coldo, ¿y por qué no dicen el caso Cerdán? Bueno, ok, dejemos eso así. Resulta que el partido discute, el partido no quería creer que estos fueran unos ladrones y lo eran, ¿no? Y además, hasta el último día, el hombre dijo que yo soy inocente de todo, y después me dio una cosa con él, pobrecito, cuando se baja del taxi, cuando va para el tribunal y él cree que lo van a dejar en libertad, y después lo ve montarse otra vez en la perrera, que llaman, la perrera americana, la perrera española, y lo llevan para la cárcel. Pues bien, después de toda esta discusión y de que la corrupción y esto, lo que se les ocurre al partido básico, no, mira, meter en los estatutos de un partido centenario, ¿no? que tuvo a Felipe González como una gran figura, pero que tuvo a Tierno Galván y a otros, y a Alfonso Guerra, y en fin, a muchos otros. Ronald se acaba de ir, pero yo sigo porque este es un comentario que no puedo dejar al margen. Bueno, resulta que en los estatutos de ese partido centenario colocan ahora que todo aquel militante sospechoso o no sospechoso de haber tenido prostitución será expulsado. ¿Qué cosa tan complicada? Porque yo no sé cómo, yo creo que la prostitución
a pesar de que todo el mundo sabe que existe, todo el mundo la hace más o menos con mucha discreción. Nadie sale por ahí, nadie sale de su casa, por ejemplo, a decir, me voy a buscar una prostituta o me voy a buscar un prostituto. Nadie. Para que haya prostitución tiene que haber por lo menos una transacción de bienes corporales. Pero el partido que tiene la corrupción adentro y donde es corrupta la mujer del presidente, el hermano del presidente y con toda seguridad también el presidente, oye, lo que acuerdan es que aquel que sea sospechoso o que haya practicado la prostitución será expulsado. Oye, y digo yo, ¿y por qué también no se coloca al lado de la prostitución, no se coloca la infidelidad? Porque la infidelidad es, mientras que un tipo va a comprar bienes corporales en un lugar, ok, eso es, pero por ejemplo, un tipo sea infiel, vamos a suponer que el tipo sea infiel, que como decían que fue Clinton y que fue Kennedy, que fueron tantos presidentes que han sido infieles. Oye, ¿qué harían, por ejemplo, en el partido si descubrieran que puede ser que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, tiene una querida, como le dicen en Venezuela? Oye, sería el fin de mundo, porque habría que expulsarlo también. Es decir, entonces yo no logro saber ahora en este mundo en el que estamos viviendo de qué se trata todo esto. De verdad que no lo sé. Fíjate tú que en Estados Unidos, a mí me llama mucho la atención los Estados Unidos, porque aquí las cosas son distintas. Por ejemplo, el presidente Trump manda al Congreso y le aprueban una ley que se llama la Ley Grande y Hermosa. Una ley grande y hermosa. Es decir, que es una cosa que no es como las otras leyes, que deben ser feas, o digamos que hay leyes que no son tan hermosas, pero las aprueba así, y entonces resulta que se va a aprobar y se tiene que aprobar el día 4 de julio, que es el día de la independencia. Son cosas que uno va, porque yo todavía tengo esperanza de ser presidente de algún país, porque yo ciertamente que soy un inmigrante de siempre, yo todavía aspiro a ser presidente. Es más, he dicho que en el caso tal, Dios no lo quiera, de que me vayan a deportar, a mí no me vayan a mandar para El Salvador, no porque yo tengo miedo de las cárceles de Bukele, que parece ser que no son muy buenas. Yo preferiría que me mandaran a Sudán, porque por lo menos el viaje es más largo y allá nadie me conoce. Pero lo que me digo yo ahora es, ok, a los tipos que antes eran deportados los mandaban a su país, ahora lo mandan a otro país. ¿De acuerdo? Ahora lo que se castiga no es la corrupción, sino la prostitución. Y vuelvo a insistir, es necesario que se haga un debate interno en el Partido Socialista Obrero Español para que la infidelidad también sea considerada razón de base para una expulsión. O al menos para una investigación. Porque el adulterio, que es algo que consustancial a la infidelidad, muy pocas veces es posible demostrarlo, y como es imposible o no es posible demostrarlo, eso ha dado margen a una actividad económica que es la de los detectives privados. Esos detectives privados son los que persiguen a las mujeres y a los hombres que se supone que andan en actividades poco santas, y obviamente cuando lo descubren sacan fotografías, sacan cosas, y eso son llevadas a un tribunal, y el tribunal después en definitiva decidirá de qué se trata. Pero bueno, con esto termina el comentario sobre España, pero el otro comentario que tenía para hoy con Ronald Rodríguez es la visita que le hizo Lula a la señora Kirchner en su casa, que es casa por cárcel, porque la señora la acusan de una serie de delitos. La Corte Suprema de Argentina decidió que la señora cometió delito. Es decir, y quien comete delito es un delincuente. Pero entonces ocurre que Lula, que también es un delincuente, va a visitarla a su casa. Es un presidente en ejercicio, el presidente, digamos, del país más importante de América del Sur y uno de los más importantes del mundo. Va a visitar a Cristina Kirchner como diciéndole a la justicia argentina, nosotros hacemos lo que nos da la gana. Pero hace unos días atrás, el propio presidente Trump le decía a la sociedad israelí que deberían cerrar los juicios contra Netanyahu.
Es decir, se lo decía muy tranquilamente, sin ningún rubor, como haciendo una cosa que le parecía correcto. Y a mí no es que no me parezca correcto, lo que pasa es que yo tengo unos valores que todavía no han podido ser permeados por la nueva realidad que estamos viviendo. Que un presidente en ejercicio visite a una delincuente en una cárcel que es su casa, es como, por ejemplo, que ahora van a meter preso a Bolsonaro porque Bolsonaro intentó un golpe de Estado para impedir que Lula llegara al poder y que le había ganado las elecciones. Entonces vamos a suponer que Milei quiera visitar a Bolsonaro en la cárcel. ¿Lo permitirá Lula? ¿Será eso posible? O bien ocurre lo que está pasando en Colombia, donde la mayoría, una buena parte del gabinete del presidente Petro está acusado de corruptela, unos tipos que moralmente se consideraban superiores. Pero además el primer canciller de Petro lo acusa de ser un drogadicto, que lo acusa de que es un tipo que es adicto a las drogas. Y entonces resulta que la sociedad colombiana pareciera no creer que eso sea así porque uno no le cuesta mucho creer que un presidente puede ser un consumidor permanente de drogas. Pero en Venezuela, cuando querían perjudicar a alguien, ¿qué decían? Dos cosas. Uno, que era homosexual. Yo recuerdo que yo tenía un tío que él era deco y luego se metió a Copellano y entonces comenzó a decir que Betancourt era homosexual. Y yo, muchachito, de 5, 7 años, viví siempre con la idea pues de Betancourt. Y un día, ya Betancourt fuera del poder y en Caracas, Betancourt tenía un amigo llamado José Antonio Urbina, que se hizo amigo de Betancourt, conversó mucho con él, y yo conocía también mucho a Antonio José Urbina, perdón, y le pregunté, mira, y me dijo, oye, Francisco, pero qué cosas son esas, tú conoces la historia. Entonces yo me puse a investigar bien a Betancourt y dije, oye, era mentira lo de mi tío, pero muchos años después. También se decía que era homosexual Alfredo Sadel, el gran cantante de la época, tal vez el mejor cantante venezolano de todos los tiempos. Entonces se decía de Sadel. Y decían que Sadel, yo no sé, porque Sadel era un tipo que en aquella época, yo no lo conocía a Sadel, pero Sadel y que era un hombre muy bonito, ¿no? Y además cantaba como Los Ángeles. Entonces la gente, los enemigos, los envidiosos tal vez. Y de Carlos Andrés decían que se drogaba, pero de otros dicen que eran santeros y yo no sé qué cosa. Entonces uno comienza a aceptar que las sociedades no les importa lo que la gente es. Es decir, porque si no les importara a los colombianos, se hiciera una averiguación más o menos seria en torno a que si es o no un hombre que está adicto a las drogas, porque con estas cosas hay que ser demasiado práctico. De Lucinchi se decía que era un borracho miserable. Un amigo de Lucinchi en su juventud me dijo que lo malo de Jaime había sido que Jaime cuando joven no bebía y después cuando ya viejo fue que empezó a beber y dice que los viejos no pueden empezar a beber viejo porque no asimila bien la bebida. Pero decían que era un borracho y todo el mundo pasó a la historia y Jaime hizo un buen gobierno y obviamente hizo un buen gobierno con las dificultades que tienen los gobiernos de nosotros, que era donde gobernaban muchos que no tenían capacidad para hacerlo, pero que tenían nombre. Y pasó Lucinchi como un borracho. Y entonces esa fue la campaña que le montaron desde el principio. Pero Jaime Lucinchi había sido presidente de la Cámara de Diputados por muchos años, que era un cargo importantísimo en Venezuela, y lo acusaban de borracho. Y a Luis Herrera lo acusaban de que comer Toronto. Y una vez le pregunté a Luis Herrera, a él le pregunté, ¿y a usted le gusta? No, yo no como eso, lo comen los muchachos, pero a mí me gusta que me lo digan. Y así con todos los hombres públicos. Pero, oye, lo que dice Leiva y lo que dicen otros acerca de Petro es terrible. Y sin embargo, no hay una respuesta inmediata de la sociedad. Eso es lo que está llevando a la democracia a niveles no conocidos en estos tiempos. Ronald Rodríguez se marchó. Lo muy probable es que se haya ido la luz, la electricidad en Maracaibo. Es probable que se le haya acabado la batería también. O es probable que le hayan robado el teléfono cuando estaba transmitiendo conmigo. Cosa que yo no descarto, porque en el Zulia la delincuencia ha vuelto. Y no lo digo
por lo que sucede electoralmente, sino por la democracia, la delincuencia ha vuelto. Por último, voy a sostener lo que he sostenido siempre. Hay que ir a votar por Adrián y por los candidatos a alcaldes en todo el Zulia y en toda Venezuela. Yo sí sé y sí creo que hay que ir a votar. Yo tengo la convicción de que si votamos y derrotamos al gobierno tantas veces como sea necesario, esa es una vía para sacarlo. Y si no, es preferible ir a votar, votarle en contra, decirle no estamos contigo, aunque ellos abusen, a quedarse en las casas. ¿Por qué? Bueno, en cuestión de semanas van a ver ustedes lo que significa un gobierno chavista en Maracaibo y en el Zulia y en Venezuela. Pero la gente decidió que porque alguien que no es descendiente de Bolívar, que ve como Bolívar, le dijo, mira, votar es malo. Entonces la gente prefirió, no porque le hiciera caso, sino porque a la gente le gusta quedarse en su casa. Hay que salir a votar por los candidatos de la oposición. En este caso, por los candidatos de la oposición en el Zulia, que me interesa y es un estado a quien yo quiero mucho. No hacerlo es hacerle un juego a quienes han sido tradicionalmente enemigos del Zulia, como ese caballero llamado Di Martino, que se fue con la cabulla en la pata, que vendió los camiones del aseo urbano y se cogió los reales. Di Martino se cogió los reales de los camiones del aseo urbano y demás, y de paso dejó la alcaldía sin nada. Y ahora Di Martino se aparece diciendo que él va a estar contra los ladrones. No, señor, ¿cómo se le ocurre? Pero no, seguramente mucha gente de esa gente ilustrada que ha estudiado mucho la política, que sabe de todo, para tratar de decir hay que abstenerse, porque abstenerse es la política correcta. Pero no te dicen qué hacer después. No te dicen, nos abstenemos y hacemos esto, nos abstenemos y nos quedamos en la casa haciendo la parrilla, los que tengan pueden hacer una parrilla, o comiéndose una sardinita con tomate y cebolla. Hay elecciones y la gente debería salir a votar. ¿No lo hace? Ok, perfecto. Pero recuerden que cuando mandaba Casanova y mandaba Omar Prieto, en Maracaibo hasta los semáforos se acabaron y las carreteras eran puro hueco y los hospitales estaban perdidos todos. Algo se puede hacer por la gente. La gente también tiene que entender que por lo menos debe ir el domingo cuando le corresponda a votar por los candidatos de la oposición, que siempre lo harán mejor que los del gobierno porque tienen 25 años metiendo la pata. Es un cóctel terrible, que es el de ser ineptos y corruptos. Ronald se fue, que íbamos a hablar de las comidas, porque a mí me gusta mucho hablar de las comidas de Maracaibo, sobre todo porque no puedo olvidar el sabor de los pastelitos, del quesito de mano y de tantas exquisiteces que nos venden en Maracaibo y que nos llenan de felicidad. Aparte de los cafés, que yo he tomado café en muchos lugares, pero extraño mi café que me servían en María María en su momento, también el café que me servían en Fein Café y el café de Dolcísimo. También probé otros, sobre todo uno que hacían en un local que está debajo de la emisora OK 101. Muy rico también. Ahora no me acuerdo el nombre del lugar, pero en algún momento que me acuerde se los diré. Bueno, amigos, todo por hoy ha concluido. Saludo a la señora Salerni, que tengo que decirle a la señora Salerni que sí, ciertamente los anteojos son de aviador, pero de aviador de la Segunda Guerra Mundial, no de una línea anodina del Caribe. Hasta luego, amigos, y hasta la próxima.